Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en distintos países alrededor del mundo. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra y oración y reciban como cada día un cordial saludo y muchas bendiciones de nosotros, los pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Sé muy bienvenido a este tiempo que Dios nos regala para recibir de su palabra tesoros del cielo. Ellos nos vienen a bendecir, a ayudar y a entender las cosas que vivimos diariamente. Y es que es necesario que durante la vida podamos aprender. Es vital para cada persona lograr capturar la esencia de las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿Para qué sirven? De lo contrario, puede que esté desperdiciando oportunidades, recursos y hasta relaciones. El saber cuál es el sentido de las cosas es una habilidad que llamamos entendimiento. Sobre todo en situaciones de la vida, sean materiales o espirituales, cuando una persona desconoce el sentido de algo, seguramente desperdiciará aquello que no entiende. En el mejor de los casos, no aprovechará su totalidad y en el peor escenario, usará o accionará de manera incorrecta, de tal forma que puede perder algo que le vendría a ayudar mucho. Y quiero ponerte un ejemplo que nos puede ilustrar un poco mejor. Si a una persona del siglo pasado, digamos que en los años 30, le diéramos un teléfono celular actual, un smartphone, es posible que esta persona pudiera saber que es un teléfono y sería muy poco probable que lo llegara a poder usar. Quizá, tal vez podría hacer alguna llamada, aunque con muchas dificultades. Si hiciéramos esto con otra persona, esta vez una persona en los años 80, esta persona podría entender un poco mejor cómo funcionaría ese teléfono. Pero si lo hiciéramos con un niño de 12 años del actual 2020, ese niño pareciera entender mucho mejor todas las funciones de aquel smartphone que los propios padres, sacándole el máximo del provecho al mismo. Y este ejemplo es muy importante para demostrar que el que entiende qué es algo y para qué sirve, obtendrá un mayor beneficio por haber tenido ese entendimiento. Pero cuando no se entiende, se tergiversa. No se obtiene lo mejor, se usa de manera distinta y con mucha suerte podría llegarse a obtener algo. Así también sucede en lo espiritual. No como en el ejemplo, por el paso de los años, sino por el conocer a Dios y conocer de Dios. ¿Quieres ver un ejemplo? Acompáñame a Lucas 13, en el versículo 10 al 17. Estaremos leyendo esta fracción. Dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados,
y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. ¿Ves este ejemplo tan claro de cómo, a pesar de que este hombre, el principal de la sinagoga, se suponía que él debía saber qué era lo bueno, qué era lo mejor, pero al Jesús estar en la sinagoga y sanar a aquella mujer que tenía 18 años de estar sufriendo la enfermedad, y era por medio de un espíritu de enfermedad, estaba encorvada, no se podía enderezar, dice la Escritura. Jesús se le acerca y le dijo que era libre. Él la liberó, poniendo sus manos en ella. Esta mujer pudo enderezarse, y cuando se enderezó, empezó a glorificar a Dios, dándole gracias. Me imagino la alegría y la admiración que esto hubo generado en ese lugar. Pero por el contrario, aquel hombre que era, digámoslo así, el jefe, el director o el que dirigía esa sinagoga, se enojó porque ellos habían hecho esto en un día sábado, es decir, un día en el cual ellos descansaban. Dios le dio al hombre la instrucción de guardar el día de reposo. Pero pareciera que estos hombres no sabían realmente para qué era el día de reposo, porque la Escritura dice que en ese día, ese era un día que servía para honrar a Dios. Era un día que se utilizaría para que el hombre prestara la honra que Dios, o diera la honra que Dios se merece. Es decir, era un día que se dedicaba a Dios por completo. Y para que ellos no tuvieran la tentación de andar haciendo muchas cosas, se estableció la prohibición de que pudieran trabajar. Pero estos hombres, ignorando el sentido real por el cual Dios había puesto este día, instituido este día, ellos, sin tener entendimiento de la razón del por qué y para qué servía ese día, ellos solamente lo establecían como una prohibición. No se debe hacer nada en este día. Este día no pueden trabajar, no pueden hacer las cosas que les gusta hacer. Solamente tienen que quedarse quietos, no pueden caminar más de 1 kilómetro, no pueden hacer tenían muchas prohibiciones. Y por ello, ese día había perdido su sentido. Ellos no entendían. Y Jesús, que sí entendía, hacía lo que ellos no entendían por qué había que hacerlo. Jesús liberaba, predicaba, ayudaba, hacía muchas cosas en aquel día. Y en otro pasaje él dice que ese día no fue hecho para ser el hombre esclavizado, sino que ese día era para que Dios, en este caso, Jesús mismo, reinara y gobernara sobre ese día también. Es decir, ese no era un día para no hacer lo bueno. Ese era un día, el mejor día para hacer aquello que era bueno. Pero el principal se enojó porque Jesús hizo lo bueno. Se enojó porque Jesús quería hacer lo justo. Se enojó porque Jesús liberó a aquella mujer. Y a él le puso el ejemplo, y de esta manera quedó avergonzado, porque no entendía para qué era el día de reposo.
Por lo tanto, mi amado hermano, hay muchas cosas que nosotros vivimos y el mejor de los casos es que puedas entender las cosas de Dios, que puedas aprender a acercarte a Dios y empezar a entender a Dios mismo en lo poco que podemos hacer y en lo mucho que Él nos pueda revelar. Pero es necesario que en tu corazón haya entendimiento. Que no te dejes llevar por las formas, eso es muy sencillo y a mucha gente le gusta tener formas, aunque no entiendan su sentido. Pero la Biblia nos dice que es necesario que entiendas por qué y para qué son cada una de las cosas. ¿Por qué sucede esto? Y eso solo lo lograrás conociendo a Dios, comprendiendo las cosas de Dios. ¿Qué te parece si oramos para que Dios nos dé de su entendimiento y nos permita conocerle de la mejor manera? Vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias te damos en esta noche. Muchas gracias te damos como cada noche por tu preciosa palabra, porque de ella aprendemos, de ella logramos entender todo aquello que nosotros vivimos, todo aquello que nosotros poseemos de parte tuya. Y las cosas que nos inquietan son también resueltas por medio de ella. Yo te pido en esta noche, Señor, que tú traigas entendimiento a cada persona que está escuchando. Que tú traigas una claridad espiritual de todo aquello que sucede a su alrededor. Pero que ella no provenga como una habilidad independiente, sino que ella provenga del hecho de buscarte y de conocerte a ti. Señor, si te conocemos a ti, conoceremos las cosas. Si te conocemos y te entendemos la manera en que nos hablas, las cosas que nos quieres decir, estoy seguro que aprovecharemos todas las cosas que tú nos permites vivir, aunque parecieran no ser adecuadas o no ser las que queremos. Tú nos permitirás obtener el mayor beneficio y las mayores bendiciones si entendemos ese sentido. Señor, te pido que nos des entendimiento, que nos amplíes el entendimiento, primeramente tuyo y luego de las cosas que provienen de ti. Permítenos acercarnos, permítenos conocerte para que podamos conocer mejor. Permítenos entender por medio de tu palabra todo aquello que vivimos, todo aquello que anhelamos, y de esa manera, Señor, caminemos como tú mismo lo harías si estuvieras en nuestro lugar. Señor, anhelamos entender todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y sabemos que solamente lo podemos hacer si tú nos lo revelas. Yo te pido, Señor, que venga esa capacidad de entender las cosas como tú las ves. Que venga la revelación que necesitamos por medio de entendimiento, Señor, espiritual. Que nos des, que nos aumentes y que nos proveas en cada situación. Gracias, Señor, porque confiamos en ti. Gracias porque sabemos que tu manera de ver las cosas, que tu entendimiento es el mejor. No hay mejor forma de comprender alguna cosa si no es por medio de ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, Dios ha de ayudarte a entender. Él te dará o incrementará ese entendimiento espiritual para que puedas entenderle a Él, para que puedas comprender y conocer mucho mejor de Él, y de esa manera entenderás mejor todas las cosas que viven. Su palabra nos permite entender aquello que sucede en la actualidad. Así que acércate con confianza y pídele a Dios que te siga ayudando para tener un entendimiento espiritual mucho más desarrollado. Dios te bendiga, espero que estés muy bien, espero saber de ti y que puedas contarnos las muchas cosas, las muchas bendiciones o milagros que Dios está haciendo en tu vida. Para nosotros es importante el poder saber de ti.
Así que espero que estés bien, espero verte en la próxima oportunidad. Hasta pronto.